Imagina vivir casi un milenio, respirando el aire fresco de un mundo aún joven, marcado por el vívido recuerdo del Edén perdido, presenciando el nacimiento y la muerte de generaciones enteras, mientras tú te yergues, envejeciendo lentamente pero acumulando la sabiduría de siglos. Esta es la historia de un hombre singular, Matusalén, el hombre que vivió 969 años, convirtiéndose en el más longevo de toda la Biblia. Pero su vida no es una mera curiosidad cronológica. El nombre de Matusalén encierra profundos misterios, lecciones espirituales y un contexto histórico que nos conecta con el plan redentor de Dios. Pero antes de adentrarnos en su camino, debemos volver al principio, el linaje de Adán. En Génesis 5, encontramos la genealogía de los primeros hombres, una lista que parece simple pero está llena de significado. Están los nombres de quienes mantuvieron viva la promesa de Dios, hecha en el Edén, de que un descendiente aplastaría la cabeza de la serpiente. Cada generación lleva en sí el recuerdo de esta esperanza. Es en este escenario donde aparece Matusalén. Es el nieto de Enoc, el hombre que caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Su padre fue Enoc y su abuelo, Jared. El contexto del mundo en el que nació Matusalén es fascinante, una tierra aún marcada por su perfección original, pero ya profundamente herida por el pecado. La humanidad se multiplicaba, surgían ciudades, pero la violencia, la corrupción y la maldad también aumentaban. Era el preludio del diluvio, un tiempo en el que la paciencia de Dios permitió a la humanidad vivir siglos, pero también en el que el juicio estaba cada vez más cerca. Ahora bien, quizás se pregunten, ¿por qué hablar de genealogías, nombres antiguos y un hombre que vivió tanto tiempo? Porque cada detalle en Génesis 5 apunta a algo mayor. La Biblia no desperdicia palabras. Matusalén no es solo una curiosidad histórica, es un signo de la paciencia divina, un testigo de que Dios estaba preparando algo grandioso. Y antes de continuar, permítanme extenderles una invitación. Si desean seguir profundizando en profundas historias bíblicas, narradas fielmente a la palabra y explicadas a la luz de la Biblia, suscríbanse al canal ahora. Aquí, no solo buscamos contar historias, sino revelar cómo cada página de las Escrituras apunta a Cristo y al plan perfecto de Dios. Suscribirse nos ayuda a llegar a más personas y a difundir el Evangelio. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este vídeo con sus amigos. Volviendo a la historia, Matusalén encierra un misterio en su mismo nombre. Muchos eruditos creen que el nombre Matusalén puede significar algo como su muerte traerá. Esto ya nos da una pista, la vida de este hombre estuvo de alguna manera relacionada con el juicio de Dios. Y, de hecho, los cálculos bíblicos nos muestran que Matusalén murió el mismo año del diluvio. ¿Coincidencia? No. Fue la revelación de que Dios, paciente y misericordioso, esperó hasta el último momento, hasta el último aliento del hombre más longevo de la historia, antes de derramar su juicio sobre la tierra. Piénsenlo, casi 1000 años de vida. En nuestros días, una persona que llega a los 100 años ya se considera extraordinaria. Imaginen vivir 9 veces más. Matusalén vio surgir y caer generaciones. Escuchó historias del Edén, transmitidas de boca en boca desde Adán. Es más, vivió lo suficiente para ver el nacimiento de su nieto Noé, quien sería un instrumento de salvación para su familia y un símbolo del cuidado de Dios en medio del caos. Pero aquí llega el punto de inflexión. Porque, a pesar de la larga vida de Matusalén, su historia está marcada por un profundo contraste. Mientras vivió, el mundo se encaminaba hacia la destrucción. Su longevidad no fue solo un privilegio personal, sino un testimonio silencioso de la paciencia de Dios. Cada día extra que Matusalén respiraba era también un día más que el mundo tenía para arrepentirse. Y aquí está la pregunta que abre el camino para el siguiente capítulo. ¿Fue la longevidad de Matusalén solo una señal de bendición o un doloroso recordatorio de que el juicio de Dios no se demoraría para siempre? Mientras Matusalén vivía su largo viaje por la tierra, el mundo que lo rodeaba cambiaba rápidamente, y no para mejor. La humanidad, creada a imagen de Dios para reflejar su gloria, se hundía en la violencia,
la corrupción y la idolatría. Génesis describe este periodo con una frase contundente: la maldad del hombre era mucha en la tierra. Génesis 6, 5. Imaginen la escena: ciudades construyéndose, culturas formándose, inventos surgiendo, pero todo contaminado por la caída. Cada nueva generación parecía alejarse más de Dios. El corazón humano, desde Adán, ya había llevado el veneno del pecado original, y ahora este veneno se extendía como una epidemia imparable. Matusalén, el hombre más longevo de la historia, se convirtió en una especie de testigo silencioso. Su vida abarcó casi un milenio, y con cada siglo vio cómo se ensanchaba la distancia entre la humanidad y Dios. No lo olvidemos, era nieto de Enoc, el que caminó con Dios y fue llevado sin ver la muerte. Y Matusalén, sin duda, creció escuchando de su padre historias sobre caminar en la presencia del Señor, sobre la santidad de vivir bajo la voluntad de Dios. Pero al observar el mundo que lo rodeaba, veía exactamente lo contrario. La tensión se intensifica aún más al recordar el significado de su nombre: su muerte traerá. Era como si la vida misma de Matusalén fuera un reloj divino, un cronómetro de la paciencia de Dios. Cada cumpleaños para este hombre era a la vez una extensión de la gracia y un anuncio silencioso de que se acercaba el fin. Y con el paso de los años, ocurrió algo extraordinario: nació Noé, el bisnieto de Matusalén. La Biblia dice que Lamec, el padre de Noé, declaró al ponerle nombre: este hombre nos consolará de nuestro trabajo y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. Génesis 5 y 29. Esto significa que, incluso en aquel entonces, existía la clara percepción de que el mundo se encaminaba hacia el caos y que Dios tendría que actuar para restaurar su creación. Imaginen a Matusalén, ya en su vejez, mirando a ese bisnieto tan especial, Noé. Sabía que había una promesa en ese niño. Su vida, tan larga, parecía alinearse con el destino de Noé, quien un día construiría el arca de la salvación. Pero la tensión no termina ahí. En Génesis 6, encontramos una de las declaraciones más aleccionadoras e impactantes de toda la Biblia. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él también es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. Génesis 6, 3. Este es el punto de inflexión de la historia. Dios, en su paciencia, había soportado siglos de rebelión. Pero llegaría el momento en que su santidad exigiría juicio. Y cabe destacar que los cálculos bíblicos muestran que cuando Noé comenzó a construir el arca, Matusalén aún vivía. Esto significa que el hombre que vivió casi 1000 años no solo presenció la corrupción de la humanidad, sino que también vio con sus propios ojos el comienzo del plan de salvación que Dios estaba preparando. La escena se vuelve aún más conmovedora cuando comprendemos el simbolismo de esto: el más anciano de todos los hombres coexistiendo con el diseño del arca, que apuntaba a Cristo, nuestro verdadero refugio. Es como si la larga vida de Matusalén sirviera para maximizar la oportunidad de arrepentimiento antes de que llegara la destrucción. Pero la pregunta es inevitable: ¿qué pasó con la gente de esa generación? ¿Escucharon? ¿Se arrepintieron? La Biblia nos muestra que, incluso ante la predicación de Noé, quien fue un predicador de justicia, 2 Pedro 2, 5, la humanidad permaneció endurecida. Mientras Matusalén vivía sus últimos días, la tierra se hundió en el pecado y el reloj de la paciencia de Dios llegó a su límite. Y así llegamos al clímax de este capítulo. El año en que Matusalén murió, las aguas del diluvio cubrieron la tierra. El hombre más anciano de la historia no sobrevivió para ver el cataclismo, pero su muerte fue como la señal final, el toque de trompeta final antes de que la ira de Dios se derramara sobre el mundo. Lo que aprendemos aquí es que la longevidad de Matusalén no fue solo un detalle curioso en la Biblia, sino un poderoso testimonio de la paciencia y la misericordia de Dios. El Señor esperó, día tras día, siglo tras siglo, hasta el último aliento de este hombre, para entonces ejecutar su juicio. Y esto nos lleva a una pregunta que abre el camino al siguiente bloque. Si la vida de Matusalén apunta a la paciencia de Dios, ¿estamos nosotros, en nuestros días, reconociendo esa misma paciencia,
¿O estamos desperdiciando el tiempo que Dios todavía nos da? Aquí surge una pregunta inevitable, que resuena a través de los siglos. ¿Por qué Dios permitió que Matusalén viviera tanto tiempo? ¿Qué tenía de especial este hombre, cuya vida trascendió todos los límites conocidos de la existencia humana? La respuesta no puede verse simplemente como un detalle biológico o un capricho del Creador. La vida de Matusalén es, sobre todo, una señal espiritual, un recordatorio de la paciencia divina y la realidad del juicio de Dios. Consideren esto: si su nombre, su muerte traerá, está realmente vinculado al diluvio, significa que durante siglos, cada vez que alguien pronunciaba el nombre Matusalén, era como escuchar un sermón viviente sobre el juicio venidero. Su mismo nombre era una profecía andante. Imaginen vivir en un mundo corrupto y, sin embargo, tener ante sus ojos a un hombre cuya presencia era un recordatorio constante de que Dios no ignoraría para siempre la maldad humana. Pero aquí surge un detonante para la curiosidad. ¿Creyeron las personas de esa generación? ¿Vieron la longevidad de Matusalén como una señal o simplemente la ignoraron? La Biblia nos muestra claramente que, a pesar de todas las advertencias, la humanidad continuó su camino de rebelión. Noé, bisnieto de Matusalén, fue llamado heraldo de justicia. Predicó durante décadas mientras construía el arca, y el mundo a su alrededor se burlaba y permanecía indiferente. Ahora, imaginemos el contraste. Por un lado, el más anciano de los hombres, con su vida casi eterna, un recordatorio viviente de la paciencia de Dios. Por el otro, la construcción de un arca inmensa, anunciando que el juicio estaba cerca. Dos testimonios poderosos ante los ojos de todos, y sin embargo, la humanidad permaneció sorda. Y aquí hay un punto importante desde la perspectiva reformada. Esto muestra la dureza del corazón humano sin la acción regeneradora del Espíritu Santo. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales. 1 Corintios 2 y 14. La generación de Matusalén tuvo todas las señales, todas las oportunidades, pero sin la intervención soberana de Dios, eligieron la incredulidad. Ahora les pregunto, ¿no es esto exactamente lo que sucede hoy? El mundo en el que vivimos está lleno de señales de la paciencia y la misericordia de Dios. Con cada amanecer, con cada respiro, el Señor extiende el tiempo antes del juicio final. Como escribió Pedro, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. Matusalén es, por lo tanto, un espejo para nuestra generación. Su vida extraordinariamente larga nos muestra que Dios es paciente, pero también que su juicio es infalible. Llegó el diluvio, y la muerte de Matusalén fue el último hito antes de la catástrofe. Y, al igual que entonces, hoy también vivimos bajo la paciencia de Dios, pero avanzamos inevitablemente hacia el juicio final, cuando Cristo regresará para juzgar a vivos y muertos. Esta comprensión nos lleva a otro motivo de curiosidad. ¿Creyó Matusalén? ¿Entendió él mismo plenamente el peso de su nombre y el propósito de su larga vida? La Biblia no nos da todos los detalles, pero sabemos que vivió en un linaje marcado por la fe, hijo de Enoc, bisabuelo de Noé. Es razonable pensar que Matusalén, al menos en parte, sabía que su existencia no era ordinaria, sino que tenía un peso profético. Y aquí es donde cobra forma el clímax de este capítulo. Matusalén murió y llegó el diluvio. Un hombre cuya vida duró casi un milenio no pudo escapar de la inevitable realidad. La muerte llega a todos. Este es un duro recordatorio de la caída y la condición humana. No importa cuánto tiempo vivamos en este mundo, todos estamos destinados a enfrentar la eternidad, ya sea en el juicio o en la salvación que solo existe en Cristo. Y ahora, les dejo con una pregunta que prepara el camino para el siguiente capítulo. ¿Qué nos enseñan hoy, en nuestros días, la vida y la muerte de Matusalén sobre la urgente necesidad de buscar refugio en Cristo, el verdadero Noé, la verdadera arca de salvación? Al llegar al final de la historia de Matusalén, debemos comprender que su vida no se trató simplemente de cuántos años vivió, sino de lo que su existencia representó en el plan redentor de Dios.
El hombre que alcanzó los 969 años no es recordado por sus grandes hazañas ni por sus discursos grabados, sino por ser un signo viviente de la paciencia y la justicia divinas. Sus días fueron como un gran reloj de la misericordia de Dios. Cada año, cada década, cada siglo, el mensaje era el mismo: Dios daba tiempo. Tiempo para que el mundo se arrepintiera, tiempo para que la humanidad se volviera a Él. Pero a pesar de esto, el corazón humano permaneció endurecido. Este contraste es profundamente revelador. Matusalén vivió más que nadie, pero su muerte marcó la llegada de una nueva era, el diluvio, un juicio terrible que arrasó con la maldad de la tierra. Y es aquí donde la historia conecta directamente con nosotros. La vida y la muerte de Matusalén nos recuerdan una realidad espiritual ineludible: la paciencia de Dios tiene un límite. Hoy, muchos viven como si la vida fuera eterna. Hacen planes para el futuro, buscan riqueza, poder y placer, pero olvidan que la muerte es una certeza. Matusalén nos muestra que ni siquiera el hombre más longevo de la historia escapó del fin. Y si esto es cierto, debemos reflexionar: ¿estamos listos para encontrarnos con Dios? Aquí está el clímax espiritual. Así como en los días de Noé, hoy Dios nos da tiempo. Jesús mismo dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 12:37. La gente vivía su vida, casándose, comiendo y bebiendo, y no se dieron cuenta hasta que llegó el diluvio y los arrasó a todos. Así será cuando Cristo regrese. En este punto, Matusalén deja de ser una figura distante del pasado y se convierte en un espejo para nosotros. Su vida es una invitación a reconocer la paciencia de Dios y la urgencia de buscar refugio en el arca verdadera, Cristo Jesús. Él es quien nos protege del juicio final, quien nos ofrece perdón, gracia y vida eterna. Y quizás te preguntes: ¿qué debo hacer ante este mensaje? La respuesta es clara: no desperdicies la paciencia de Dios. Cada nuevo día que despiertas es una oportunidad que el Señor te da para recurrir a Él con arrepentimiento y fe. Y aquí es donde quiero extenderte una invitación especial. Si quieres seguir profundizando en historias bíblicas profundas como esta, comprendiendo no solo los hechos, sino también el significado espiritual que la Biblia nos revela, suscríbete al canal ahora. Es una manera de acompañarnos, aprendiendo más sobre la palabra y fortaleciendo tu fe. Además, tu suscripción nos ayuda a llevar este mensaje a aún más personas que necesitan escuchar de Cristo. Así que suscríbete, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que necesite esta reflexión. Para concluir, les dejo un mensaje poderoso. La vida de Matusalén nos enseña que Dios es paciente, pero no indiferente. Él espera, pero su juicio es certero. Su paciencia nos muestra su gracia, pero también nos recuerda que debemos actuar mientras aún hay tiempo. No sabemos cuántos días nos quedan. No sabemos cuántos siglos, años u horas nos quedan. Pero sabemos que hoy es el día oportuno para escuchar la voz de Dios. El hombre que vivió 969 años nos muestra que la verdadera pregunta no es cuánto tiempo viviremos, sino cómo vivimos y para quién vivimos. Que nuestras vidas, largas o cortas, sean vividas para la gloria de Dios y cimentadas en la esperanza que tenemos en Cristo, nuestro Salvador.